Listo, ahí ya estamos grabando. Bueno, nuevamente buenas noches con todos. Gracias por asistir a esta última videoconferencia. El día de ayer no la pudimos desarrollar porque no les había enviado el enlace. Nuevamente, disculpas con todos ustedes. Como les había explicado, tengo fichas en diferentes fechas y me confundí en cuanto a las fechas que tenía que desarrollar las videoconferencias. Bueno, entonces, pues gracias a Dios, todavía estamos iniciando, podríamos decir, esta última semana, la cual inició el 1 de agosto y termina el 9 de agosto. ¿Listo? Pero recuerden que el curso cierra el 11, ¿vale? El 11 hacemos cierre definitivo en Sena Sofía, pero hasta el 9 están habilitados los links para que ustedes envíen sus evidencias. Bueno, si de pronto tienen que corregir, si de pronto tienen que enviar alguna evidencia que no enviaron, hasta el 9 de agosto, hasta las 11:30 de la noche, tienen espacio para enviar sus evidencias. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si, digamos, usted subió una evidencia o dos evidencias el 9, ese mismo día, no, perdón, el 10 en horas de la mañana, yo les envío un listado con los compañeros que están precertificados, es decir, que tienen hasta ese día, tienen todo. Si de pronto hay algo que corregir, yo les doy hasta el 10, hasta la noche, para que corrijan alguna evidencia. Bueno, y ya el 11 ya hacemos cierre. Entonces, todavía tienen pues un día, simplemente si es para cuestiones de corrección. Si, digamos, nunca entregó una evidencia, y el 9 o el 10 quiere hacer entrega de todas las evidencias, se las recibo siempre y cuando estén correctas y cumplan con el desarrollo de los puntos de la guía de aprendizaje. ¿Listo? Siempre y cuando desarrollen los puntos de la guía de aprendizaje. Si me envían una evidencia o dos evidencias que estén correctas y las otras dos estén incorrectas, lastimosamente no se pueden certificar. Recuerden que para certificarse tienen que enviar todas las evidencias y tienen que estar en A. Solo son 4 evidencias, ¿listo? Entonces, sí tienen que estar en A. En la anterior semana teníamos que enviar una lista de chequeo. Yo les envié a ustedes sus calificaciones, ¿sí? De la primera, tercera semana, espero la hayan visto. Espero pues hayan verificado cómo van, ¿listo? Si les hace falta algo. La lista de chequeo era para la tercera semana. Y para esta última semana tenemos que desarrollar un taller. Es un poquito extenso y uno de los puntos pues se relaciona con lo que vamos a ver hoy, ¿sí? La temática del día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, muchachos? Pues primero voy a compartirles pantalla, vamos a descargar la guía de aprendizaje, explicamos en qué consiste la evidencia de la semana 4. Posterior a ello, hablamos del tema, ¿sí? Que complementa también esa evidencia. Y al final les dejo espacio pues, para ver si ustedes tienen dudas, ¿listo? Después de lo que vamos a explicar. Entonces, eso sería lo que vamos a hacer hoy. Ya en el transcurso de esta semana, el día 9, yo les hago llegar un anuncio sobre la manera en que tienen que descargar el certificado, los días que se demora, por dónde deben descargar el certificado, ¿listo? Yo ya les hago llegar ese anuncio con esa información. Y el día de mañana, Dios mediante, ya les subo pues esta videoconferencia, la grabación, para los compañeros que no lograron asistir o si ustedes tienen alguna duda, entonces también la pueden descargar. El día de mañana hago eso, Dios mediante. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla y vamos a explicar esa evidencia de la cuarta semana. Me disculpan si me pongo un poquito afónica, amanecí como un poquito con gripe porque está haciendo mucho frío acá donde yo vivo, en nuestra ciudad. Entonces, amanecí un poco afónica. ¿Ahí están viendo mi pantalla?
Sí, señora. Listo. Bueno, de pronto hasta el momento ¿tienen alguna duda con respecto a las evidencias? ¿O continuamos? Continuamos, ¿listo? Bueno, entonces les voy a compartir, voy a cambiar a modo de aprendiz. Les voy a compartir la guía de aprendizaje. Bueno, entonces vamos a buscar nuestra última evidencia que dice es un taller sobre evaluación de la atención y servicio al cliente. Recuerden que esta evidencia la pueden desarrollar teniendo en cuenta la empresa o la organización que analizaron con la lista de chequeo y en el foro de la semana 2. Bueno, si deciden tomar otra empresa, lo pueden hacer. Entonces vamos a buscar la evidencia que corresponde a esta semana. Listo, entonces tenemos actividad de aprendizaje 4. Dice, evaluar la atención y servicio al cliente. En esta actividad se centra en evaluar la calidad del servicio que se ofrece al cliente. Para esto, es importante conocer las políticas de la organización donde se evidencian los procesos de respuesta para las PQR-SDF. La evaluación del servicio, los factores clave y la trazabilidad del servicio al cliente. Es decir, aquí ya vamos a analizar en un todo a la empresa. ¿Listo? Materiales de formación. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo, protocolos y políticas y evaluación de la atención y servicio al cliente. ¿Cuál es ese componente formativo? Recuerden que es este, el que corresponde a la semana 3 y a la semana 4. Bueno, protocolos. A continuación, se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Evidencia taller sobre evaluación de la atención y servicio al cliente. Esta evidencia se centra en evaluar la calidad del servicio que se ofrece al cliente. Para esto es importante conocer las políticas de la empresa, donde se evidencian los procesos de respuesta para las PQRs, es decir, para las quejas, los reclamos, las peticiones, las felicitaciones, las solicitudes, la evaluación del servicio, los factores claves y la trazabilidad del servicio al cliente, es decir, cuál es el proceso para la calidad del servicio que presta la empresa, ¿sí? Entonces, recuerden tener en cuenta los conceptos que miramos, ¿no? La diferencia que hay entre servicio al cliente y atención al cliente. A continuación, se relacionan las siguientes acciones y aspectos a desarrollar. Esto es lo que vamos a desarrollar. Primero, nuevamente, identificar y describir las características de la empresa de su interés, a la cual le va a realizar el respectivo análisis. Tener presente su actividad comercial, sector económico, aspectos corporativos, ¿sí? Entonces, ustedes van a dar a conocer el nombre de la empresa, la actividad económica, cuáles son los productos o servicios que ofrece. De pronto, digamos, si tienen acceso a la misión, a la visión, también lo pueden colocar. Segundo, dice, identifique los procesos relacionados con la respuesta y evaluación de las PQR a través de la utilización de medios tecnológicos. ¿Cómo evaluaría el servicio desde la percepción del cliente? Es decir, usted va a analizar a esa empresa en cuanto a la respuesta que tiene entre las peticiones, quejas y reclamos, siempre con la utilización de medios tecnológicos. ¿Cuál cree usted que es el factor clave
diferenciador o plus para el éxito del servicio de la empresa. Y cómo percibe el proceso de la trazabilidad del servicio. Entonces, usted, lo que le digo, va a analizar todo el proceso o toda la trazabilidad del servicio al cliente, ¿listo? ¿Qué hace la empresa para atender a un cliente? ¿Qué hace la empresa para solucionar una queja de un cliente, algún reclamo? Tercero, dice, después de realizar los puntos anteriores, desarrolle lo siguiente en relación con la empresa de su interés y elección. Cuarto, dice, realice una descripción de los productos y servicios de la empresa. Califique las experiencias que generan los productos y servicios de la empresa y su proceso de atención al cliente. Considere si desde su experiencia existe una probabilidad de que recomiende la marca o la empresa. Entonces, usted va a nombrar los productos o servicios que tiene la empresa. Usted va a calificar la calidad de esos productos y servicios, ¿sí? Cómo es el proceso de venta. Y usted va a medir si existe la posibilidad de que recomiende o no esa marca o esa empresa. Quinto, califique el soporte de atención al cliente por parte de la empresa. Es decir, cómo es el proceso de preventa, venta y postventa. Manejo de redes sociales, sitio web, documentación online, etc. Usted va a analizar todos esos aspectos. Identifique y describa los componentes que hacen posible el proceso de servucción de la empresa. Lo que hace en referencia a la servucción lo vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Qué es la servucción? Una vez usted sepa qué es la servucción, entonces ya va a poder desarrollar el sexto punto. Séptimo, por último, deberá realizar una conclusión y aporte sobre los resultados obtenidos en la actividad. Al momento de realizar el taller y dar conclusiones, tenga presente qué información o aspectos considera usted que hicieron falta para realizar el análisis de la empresa en función de la evaluación de la atención y servicio al cliente. Es decir, teniendo en cuenta los puntos anteriores, ¿qué cree usted que hace falta para analizar a la empresa? ¿Sí? ¿Qué otro aspecto tendría en cuenta usted para analizar a la empresa? ¿Y qué recomendaciones desde su formación en este componente, ¿sí?, cree que se podrían aplicar para realizar un mejor manejo de los medios tecnológicos disponibles para la empresa de su interés? Entonces, ¿qué recomendaciones usted le haría a la empresa en relación a la utilización de estos medios tecnológicos? Para la realización del taller, tenga en cuenta los pasos sugeridos en el componente formativo, ¿sí? Los lineamientos generales. Usted puede entregar el taller en PDF, en Word, mínimo 5 y máximo 10 páginas. Bueno, y una vez usted tenga desarrollado su taller, ¿por dónde lo va a subir? Entonces, nos volvemos a nuestras herramientas, ¿sí? A contenido del curso, proyecto, y aquí observamos que dice actividad de aprendizaje 4. Entonces, le voy a dar clic. Y aquí me aparece la opción de ver evidencia. Recuerden que cuando le doy ver evidencia es para enviar la actividad. Ahí me va a redireccionar al espacio. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo el espacio para el envío de la evidencia. Aquí en este espacio pequeñito es para un comentario que usted haga y aquí va a adjuntar el archivo. ¿Sí? Miren que este trabajo o este taller tiene que desarrollarse en un archivo adjunto. ¿Listo? Entonces, una vez lo tenga, le da adjuntar archivo, aquí se le va a cargar y le va a dar contexto. Bueno. ¿Tienen alguna duda con respecto a ese taller, muchachos? ¿O todo está claro? ¿Todo está claro? Respóndanme, por favor. Sí, profe, sí está claro. Sí, profe, hasta el momento sí. Listo. Sí, Los profe, demás. hasta el momento está claro. Ah, listo. Gracias, José.
Andreina, Yelin y Yulani, bueno, tal vez no pueden hablar, ¿cierto? Listo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, pues, es la temática. Entonces, denme un ratico para compartirles la presentación. Listo. Ahí están observando la pantalla. Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver el tema de la seducción. Este tema, mire, lo podríamos aplicar a una empresa que no utiliza medios tecnológicos, como también a la empresa que sí lo hace, ¿listo? Y esos medios o elementos tecnológicos hacen parte de ese proceso de seducción, hace parte de ese proceso para mejorar el servicio, ¿listo? Entonces vamos a ver, no sé si ustedes han escuchado qué significa la palabra seducción o a qué creen que hace referencia. ¿Alguien que tenga de pronto algún concepto? ¿Nadie? Bueno. Entonces, dice Peter Drucker, si deseamos saber lo que es una empresa, debemos comenzar con su propósito, ¿sí? Solo existe una definición válida del propósito de la empresa y es crear un cliente. Entonces, todo lo que dentro de una organización, todo lo que hace una empresa, ¿cuál es su objetivo? Es crear, fidelizar a un cliente, ¿cierto? Porque el objetivo de la empresa no es producir zapatos, no es tener los mejores platos en un restaurante, no es tener los mejores tendidos en los cuartos de un hotel, ¿cierto? No es tener los mejores productos vendiéndolos a través de Internet. O sea, el objetivo de una empresa es crear clientes, ¿cierto? Es fidelizar a esos clientes. Es llegar a la necesidad real de cada cliente, ¿verdad? Esa es la necesidad. Entonces, el propósito de una empresa es crear un cliente.
¿Quién es un cliente? Entonces el cliente pues es el personaje más importante de cualquier empresa, es la razón de ser de la empresa, es el usuario del producto o servicio que generamos y que espera satisfaga todas las necesidades. No importa el tipo de cliente, no importa sus gustos, no importa su demanda, no importa su nivel económico, su nivel de educación, no importa, es un cliente y tenemos que adecuarnos prácticamente a esas necesidades. Diferencia entre cliente y comprador, pues entonces, esa persona que adquiere bienes o servicios con asiduidad, constancia o frecuencia es el centro de cualquier negocio, ¿cierto? Ese es un cliente, una persona que está comprando continuamente a la empresa, ¿sí? O que a través de su voz a voz genera publicidad para esa empresa. Si una persona compra en una sola ocasión, obviamente, pues no es un cliente, sino un comprador. Esa diferencia entre cliente y comprador hace, pues, valga la redundancia, la diferencia, pues las empresas necesitan clientes, no compradores ocasionales, ¿cierto? Entonces, con la implementación de todas estas herramientas tecnológicas, lo que tenemos que hacer es generar clientes, no compradores. El cliente como elemento central, pues es la fuente principal de la información que permite a la empresa corregir o mejorar el producto o servicio que entrega. ¿Por qué? Porque recuerden que hablamos, siempre tiene que haber un feedback, una retroalimentación, ¿sí? Y eso se lo hace en el proceso de postventa. Eso es algo que ustedes tienen que analizar en la empresa para el taller de la semana 4. ¿Qué estrategias o qué herramientas o cómo hace la empresa para permitirse ese feedback con cada cliente? Entonces, bueno, pues dice que producimos prácticamente para ellos. Aspectos esenciales que pueden caracterizar su concepto con el cliente, pues el cliente está por encima de todo, son las personas más importantes para cualquier empresa. Un cliente no depende de usted, es usted quien depende del cliente. Usted trabaja para brindarle al cliente sus productos y servicios. No le está haciendo ningún favor al servirle, sino que esta es su obligación. Son seres humanos llenos de necesidades como nosotros y deseos. Su labor es satisfacerlos. Merecen el trato más amable y cortés y representan el fluido vital de la empresa. Sin ellos, pues la empresa no tendría razón de ser, ¿cierto? Bueno, entonces, para generar o para fidelizar a un cliente, la empresa tiene que producir ese servicio de la mejor calidad, ¿cierto? Esa atención debe ser excelente. Si está utilizando estos medios tecnológicos como la tecnología o herramientas, digamos, que las redes sociales, que el chatbot, el WhatsApp, el correo electrónico, que todas estas herramientas, entonces es importante que el propósito de estas sea producir el mejor servicio, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre hablamos de producir, digamos, el mejor plato, producir zapatos o la producción agrícola o la producción industrial, ¿verdad? Siempre estamos hablando que de la producción cuando hacemos algo que se ve, algo real, algo factible. ¿Qué producción de las gorras, producción de camisetas, producción de maletines, ¿cierto? Pero nosotros nunca hablamos de la producción de un servicio. ¿Cómo se produce un servicio? O sea, ¿qué se necesita para que se dé un servicio, ¿cierto? Simplemente pensamos, para que exista un servicio, se necesita una persona que conozca del tema o del producto o servicio y que atienda a un cliente, ¿cierto? Pensamos que eso es producir un servicio y no es así. El servicio, la producción de un servicio va mucho más allá y necesita muchos otros elementos para que se produzca de la mejor manera, ¿cierto? Entonces dice, ¿es fabricado un servicio de la misma manera que un producto? Entonces, semánticamente, dice, un proceso de producción desemboca en un producto tangible, ¿cierto? Algo que podemos ver, tocar, comer, llevárnoslo a la casa. Las dos palabras tienen una misma raíz y en realidad no existe una palabra con la misma raíz que servicio
que dé cuenta del proceso de fabricación de un servicio, ¿cierto? Nosotros siempre, cuando hablamos de producción, es algo que vamos a mirar, a tocar, pero nunca hablamos de una palabra que haga referencia a la fabricación o a la producción de un servicio. Por esta razón, dice, ante la falta de una palabra que lo represente, se utilizará el término servucción. Entonces, la producción de un servicio. ¿Listo? Eso es la servucción, la producción de un servicio. ¿Qué es servucción entonces? La empresa sistemática y coherente de todos los, la organización, perdón, ¿qué es servucción? Es la organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos que tiene la empresa de la relación cliente-empresa, necesaria para la realización de una prestación de un servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinadas. Entonces, ¿qué es la servucción? Es la producción de un servicio, ¿cierto? Y es la organización de todos los elementos que contiene la empresa, ¿sí? Tanto físicos como humanos, y la relación que se tenga con ese cliente, es decir, con las políticas que tenga la empresa, para prestar un servicio. ¿Listo? Vamos a ver la diferencia entre lo que es la fabricación de un producto y la fabricación de un servicio. Primero, el producto es algo tangible, ¿cierto? Algo que usted se lleva a la casa. Por ejemplo, aquí yo voy a decir, yo voy a producir lapiceros, aquí tengo mi lapicero, yo me lo llevo a la casa, mi lapicero, hasta que se le acabe la tinta. En la fabricación de un servicio, el servicio es intangible, como veíamos en las propiedades de los servicios, ¿cierto? Un servicio es intangible. Usted no se lo puede llevar a la casa, no lo puede guardar, no lo puede meter en la nevera. El servicio está activo en el momento en que usted lo usa, ¿sí? Si yo voy donde el doctor, él me presta un servicio, ¿sí? Y se hace efectivo en el momento en que él me está brindando la consulta. En la fabricación de productos se necesita, ¿sí? Un intangible sería como, por ejemplo, un servicio de internet, telefonía o ese tipo de prestaciones que brindan algunas empresas. ¿Eso sería un intangible? Sí, porque usted lo hace efectivo en el momento que está usándolo, ¿cierto? Por ejemplo, el internet, usted ingresa, digamos, a su correo, ¿sí? Va a hacer uso de ese servicio de internet, pero usted lo hace en ese momento. Usted el internet no se lo lleva a la casa, de un café internet o de una sala de internet, usted no se la lleva a la casa, ¿cierto? Mientras que si usted va a comprar un computador, es un producto y usted sí lo lleva a la casa. Igual la telefonía. Usted hace uso de esa llamada telefónica, de ese servicio en el momento en que hace la llamada telefónica, ¿sí? Si no, el servicio está ahí. ¿Listo? Para fabricar un producto, ¿qué necesitamos? Pues materia prima, mano de obra, maquinarias, edificios, ¿cierto? Otros insumos. Miren que para fabricar un servicio también necesitamos ciertos elementos, ¿ya? Siempre vamos a necesitar un personal de contacto con el cliente, siempre, ¿verdad? Así usted esté utilizando redes sociales, digamos el WhatsApp. Siempre va a haber una persona que dé respuesta a ese WhatsApp, ¿verdad? Y siempre, si usted está utilizando en la empresa un chatbot, siempre tiene que estar una persona haciéndole seguimiento a las respuestas y a la información que va recolectando ese chatbot, ¿verdad? Entonces, siempre se necesita de una persona. Y también se necesita un soporte físico. Por ejemplo, en este momento, miren, nosotros, yo les estoy ofreciendo en este momento un servicio de educación, ¿cierto? De preparación en cuanto a la temática. ¿Listo? ¿Qué estamos necesitando? Primero, una persona, ¿sí? Que les esté dando esta instrucción en esta clase. Y segundo, ¿qué estamos necesitando? Pues una plataforma, un soporte físico que es una computadora. Ustedes tienen que tener internet, yo tengo que tener internet, ¿cierto? Entonces, eso es el soporte físico, algo que tenemos que tener físico. Cuando
por ejemplo, en el video de la señora que iba al supermercado, miren que pese a que ahí no había personal de contacto, ¿cierto? Directo con el cliente, pero habían ya unas máquinas, unos robots, pero esas máquinas y esos robots son, podría decirse, manejados o manipulados por una persona, ¿verdad? Alguien que esté controlando el sistema. Pero había un soporte físico, ¿cierto? La señora fue a un supermercado, compró un producto, luego pagó. En la caja no había nadie, ¿verdad? Había solo una máquina, pero había un soporte físico. ¿Listo? Para la fabricación de productos, dice, la interacción es planeada con precisión, estándares de calidad deseados. Se sabe el producto que se desea obtener y las cantidades de lo que se va a producir. Se prevé la capacidad y el equipamiento para lograr el producto con los mínimos costos y la aplicación constante y rigurosa del enfoque de sistemas. Es decir, cuando usted va a producir un bien, un producto, si yo digo, voy a producir 1000 pares de zapatos, pues necesito tanto personal, tantos insumos, tanto pegante, tantas maquinarias, ¿verdad? O sea, usted sabe qué es lo que necesita, lo físico, es con precisión. Usted no dice, voy a producir 1000 pares de zapatos y en cuero, digamos. ¿Y cuánto cuero necesitas? No, no sé. No, tiene que haber una precisión, tiene que haber una medida, ¿cierto? Pero cuando producimos un servicio, no se sabe el resultado, ¿cierto? Puede ser que usted vaya a su cita con el doctor. Para un usuario, para un paciente, el doctor lo atendió de la mejor manera, ¿sí? Fue muy atento, muy cordial, le preguntó todo. Entonces, fue excelente el servicio. Pero ¿qué pasa? Que al siguiente día el doctor se enoja con la esposa o está enfermo, entonces le duele la cabeza y empiezan a llegar los pacientes. ¿Y qué pasa? Que el servicio va a ser de mala calidad porque el doctor no está en disposición de ofrecer un buen servicio, ¿cierto? Entonces, el resultado no se sabe si va a ser positivo o negativo, ¿cierto? No se sabe cuánto voy a utilizar de tiempo, cuánto voy a necesitar de espacio, ¿listo? En la fabricación de un producto, pues para ponerlo a disposición del cliente es necesario venderlo, ¿sí? Darlo a conocer, hacerle publicidad, y lo podemos pues dar a conocer en una vitrina y esperar ahí a que llegue el cliente, ¿cierto? En el servicio, pues si no hay cliente, no hay servicio, ¿verdad? O sea, si los pacientes no llegan donde el doctor, pues él no va a prestar ningún servicio. Entonces, el cliente es el productor y el consumidor a la vez de ese servicio. El producto, pues, se lo puede almacenar y el servicio no se lo puede almacenar. Es inmediatamente la producción y el consumo, ¿cierto? Para los dos, tanto para los productos como servicios, sí se necesita contar con capital, con un saber hacer y con un tiempo. Entonces, mire, para que exista un proceso de servucción, es decir, para que se produzca, se fabrique un servicio, es necesario tener en cuenta que se requieren muchos elementos dentro de la empresa, ¿sí? No solo necesito a la chica que conozca sobre ventas y que sonría bien para que venda el producto. No, se necesitan muchas otras cosas, ¿no? Siendo el cliente, dice el productor y el consumidor del servicio, es preciso diseñar el proceso productivo desde lo que el cliente espera recibir, desde sus expectativas, para establecer los roles de las partes que conforman el sistema de servucción. Recuerden que decíamos cuál es la diferencia entre atención al cliente y servicio al cliente. El servicio al cliente es un conglomerado de todas las partes de la empresa, de todas las áreas de la empresa. Para que exista entonces un proceso de servucción, se necesitan ciertos componentes. El primero es la infraestructura o bienes tangibles, es el soporte físico, ¿sí? Es lo que sirve de apoyo a la prestación del servicio, es lo que el cliente mira, que puede ser el consultorio, puede ser el hotel, puede ser el almacén, puede ser la página donde el cliente empieza a mirar los productos, ¿sí? Puede ser, digamos, las instrucciones que tiene dentro de
del chatbot, ¿sí? Todas las indicaciones que tiene la empresa. Entonces, es todo lo que el cliente mira de la empresa. Dice, dependerá del servicio la importancia que tenga, pues, el soporte físico, ¿sí? Ya que puede no ser relevante en determinados casos cuando solo es necesario el personal para recibir el servicio. Por ejemplo, la búsqueda de información, consultas, algunas, por ejemplo, las redes sociales, los emprendimientos o las empresas que usan solo, digamos, redes sociales, Facebook o Instagram, para vender sus productos no necesitan un almacén, ¿cierto? La venta simplemente es a través de estas herramientas. Entonces, pero sí tienen el componente físico que es su página, ¿listo? Pero no necesitan una infraestructura, no necesitan vitrinas ni edificios, nada de eso. Aunque siempre debe tenerse presente, ya que conforman la oferta global del servicio a prestar, por ejemplo, los edificios, accesos, carteleras, decoración, materias primas, materiales, todo lo que pueden mirar. Ese es el primer componente. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el taller, ¿sí? Entonces, en su empresa, ustedes van a ir determinando cuáles son los componentes de esa empresa, ¿listo? Entonces, el primer componente es la infraestructura o bienes tangibles. Si es una empresa que vende solo a través de redes sociales, entonces ese es su componente físico, ¿sí? Si ustedes van a analizar un restaurante, entonces la infraestructura será la adecuación, la infraestructura, el lugar donde tiene las mesas, el parqueadero, ¿listo? Eso es lo que van a analizar ustedes. ¿Cuáles son los componentes para que exista el proceso de seducción dentro de esa empresa? El segundo componente son los recursos humanos. El personal de contacto. Entonces, miren, en una empresa existen muchas personas que están en contacto con el cliente. En un restaurante, digamos, el vigilante, puede ser el aseador, el mesero, el que recibe el dinero, el cajero, ¿cierto? Puede ser que también tenga contacto con el chef. Entonces, todo el recurso humano que tenga contacto directo con el cliente. Dice, o las personas contratadas por la empresa que se encuentran en contacto con el cliente. Puede ser una azafata de un avión o el cajero de un banco, el docente de un colegio. El rol y la cantidad de personal dependerá de la automatización del sistema, ya que en algunos casos solo basta el soporte físico como los autoservicios, ¿cierto? Lo que veíamos en el video. No existía ningún personal de contacto con el cliente, simplemente estaba la caja donde la señora iba a cancelar su producto y habían unos robots, ¿sí? O en los autoservicios. Por ejemplo, hoy en día en las grandes almacenes de cadena, lo que decíamos, usted puede ir a pagar usted mismo, la caja, va a una máquina, empieza a pasar los productos, los registra y hace su pago, ¿sí? No necesita una persona que le haga el cobro. El tercer componente es la empresa y su administración. Esto es lo que la gente, los clientes no vemos, ¿cierto? Usted va a un restaurante, pide un plato, mira la mesa, mira lo físico, si está bonito, si está decorado, pero usted no sabe quién está administrando ese restaurante, usted no sabe quién les paga a los meseros su sueldo, usted no sabe quién es la persona que se encarga de madrugar a las 3 o 4 de la mañana a comprar todos los productos, usted no sabe quién pone las políticas de la empresa, no sabemos nada de la empresa, ¿cierto? Esto es lo que no vemos nosotros. Pero de eso depende que el servicio sea prestado según lo diseñado. Entonces, si hay unas buenas políticas, unas buenas estrategias dentro de la empresa, pues va a haber un buen funcionamiento de la empresa, ¿cierto? Si tiene unas políticas con los colaboradores, digamos, el ingreso al restaurante es a las 7 de la mañana, pues tienen que llegar todos a las 7 de la mañana. Entonces eso le va a permitir un orden, una organización a la empresa. Pero ¿qué tal no existiera ese personal que se encarga de administrar todas las políticas y la administración de la empresa? Pues no podría existir, ¿cierto? Una organización, un orden. Dice, contiene el staff, estilos de dirección, sistemas y aseguramientos, control interno, mantenimiento, gestión, supervisión y retroalimentación. Eso es lo que nosotros no vemos, pero se necesita, mire. El
Cuarto componente son los clientes. Pues sin clientes no existiría el servicio, ¿cierto? Con un rol muy activo como consumidor y productor. Y por último, tenemos a los demás clientes, es decir, la competencia, o puede ser, perdón, o pueden ser los proveedores de la empresa, los asesores, ¿cierto? Entonces, es un componente a considerar cuando en la prestación del servicio al cliente tiene contacto o se relaciona con otras personas, cuando se requiere, ¿cierto? Por ejemplo, si una empresa vende por redes sociales, necesita internet. ¿Cuáles serían sus otros clientes? Pues también podría ser los proveedores del internet, ¿cierto? En este caso. O la persona que le maneja su publicidad, también eso sería dentro de la organización y la administración. ¿Listo? Entonces, miren, esos 5 componentes son los que ustedes van a analizar en la empresa, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de seducción en esa empresa? Teniendo en cuenta siempre la utilización de medios tecnológicos. Bueno, eso sería, muchachos, la temática que les quería explicar. Miren que no era larga, es muy cortica, pero pues nos sirve para ampliar la temática, lo que estábamos viendo, y segundo, para desarrollar el taller de esta última semana. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó algo con respecto a lo que acabamos de ver? No, señora. Listo. ¿Quedó muy entendido toda la temática? Sí, profe. Bueno, gracias. Gracias por responder. ¿Los demás también? ¿Todos quedaron entendidos? Sí, profe. Ah, bueno. Vale. Sí, profe. Bueno, Sí, señora, sí, profe. vale. Bueno, entonces, muchachos, pues eso es lo que quería compartir con ustedes este día. Gracias, Yulainis. De antemano les agradezco su asistencia a este curso, a esta videoconferencia. Espero que muchos compañeros lleguen pues hasta el final, puedan certificarse. En esta semana cualquier cosa, duda que tengan, con mucho gusto, pues ahí estaré para colaborarles. Y el día de mañana ya les subo esta sesión para que complementen su taller de la semana 4. ¿Listo? Y con eso pues quedarían al día con sus evidencias. Entonces, les deseo lo mejor, sigan haciendo este tipo de cursos, fortalezcan su conocimiento, miren que en el conocimiento, en la educación, está la diferencia, ¿sí? Y por eso, con esta herramienta, pues podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida y en las personas que nos rodean. Entonces, sigan capacitándose, sigan preparándose, aprovechen estos cursos. Yo sé que a veces es un poquito complicado por el tiempo, a uno a veces le da como que pereza, pero aprovechen que estos cursos son muy buenos y el certificado tiene mucho peso. Los certificados del SENA tienen mucho peso a nivel laboral. Entonces, muchas gracias, muchachos, les deseo lo mejor y para mí fue un gusto haber compartido con ustedes. Bueno. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, a ustedes, que estén muy bien, que Dios los bendiga.